Hay algo dentro de tu cráneo. Pesa poco más de 1 kilo. Consume el 20% de tu energía diaria. Y es la estructura más compleja conocida en el universo. Tu cerebro. Pero lo realmente inquietante no es lo que hace cada día. Es lo que podría llegar a hacer. Bienvenido a Crazy World Facts. Un mundo donde la ciencia explica lo imposible. Y lo imposible incomoda. Hoy no vamos a hablar de inteligencia normal. Vamos a hablar del límite. De lo que ocurre cuando el cerebro humano rompe sus propios márgenes. Y lo hace de verdad. Sin ciencia ficción. Sin superhéroes. Con casos documentados. El cerebro contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Cada una conectada con miles de otras. Eso genera más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Pero lo impresionante no es el número. Es la plasticidad. El cerebro puede reconfigurarse. Puede reorganizar funciones. Puede adaptarse a daños. Puede aprender habilidades extraordinarias. Puede incluso crear realidades completas. Vamos por partes. Existen personas con memoria casi perfecta. Pueden recordar cada día de su vida con precisión milimétrica. Fechas, clima, conversaciones, detalles insignificantes. Se llama memoria autobiográfica superior. Pero no es un superpoder. Es una variación neurológica real. El problema es que no pueden olvidar. Y olvidar es necesario para sobrevivir. El cerebro no está diseñado para almacenar todo. Está diseñado para filtrar. Ahora vayamos más lejos. Hay personas que han desarrollado habilidades extremas tras una lesión cerebral. Sí, tras un daño. Después de accidentes, algunas personas han despertado con capacidades musicales, matemáticas o artísticas que antes no tenían. Este fenómeno se llama síndrome del sabio adquirido. Un hombre sufrió un traumatismo craneal leve. Despertó con capacidad para visualizar fórmulas matemáticas complejas como formas tridimensionales. Nunca había destacado en matemáticas. Otro caso documentado. Un hombre golpeó su cabeza en una piscina. Días después comenzó a dibujar estructuras geométricas perfectas, como si su cerebro hubiera desbloqueado algo. Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Tenemos capacidades ocultas que el cerebro normalmente bloquea? Porque el cerebro no solo crea habilidades, también impone límites. Nuestro sistema perceptivo filtra la mayoría de estímulos. No vemos todo, no oímos todo, no percibimos todo. Recibimos una versión reducida del mundo, optimizada para supervivencia, pero no necesariamente para precisión absoluta. El cerebro construye la realidad, no la recibe de forma directa. Por ejemplo, si miras tu campo visual ahora mismo, hay un punto donde literalmente no ves nada. Tu punto ciego. El cerebro rellena esa información automáticamente. Nunca notas el vacío. Tu cerebro inventa lo que falta y lo hace constantemente. Lo mismo ocurre con la memoria. Los recuerdos no son grabaciones, son reconstrucciones. Cada vez que recuerdas algo, lo estás modificando ligeramente. Eso significa que tu pasado no es fijo, es maleable. Ahora pensemos en algo más extremo. Dolor. El dolor no es una señal física directa, es una interpretación cerebral. Existen personas que han sido operadas sin anestesia y no han sentido dolor debido a su gestión profunda. Existen monjes que pueden soportar frío extremo activando regiones cerebrales específicas. Existe el efecto placebo, donde una pastilla sin principio activo puede producir cambios fisiológicos reales. Porque el cerebro lo cree. Si el cerebro cree que algo es real, el cuerpo responde como si lo fuera. Y eso es poder. Pero también peligro, porque el cerebro puede generar miedo sin amenaza real, puede generar ansiedad sin peligro inmediato, puede crear paranoia, puede crear ilusiones completas. El cerebro no distingue perfectamente entre imaginación intensa y realidad externa. Las mismas áreas que se activan cuando ves algo, se activan cuando lo imaginas vívidamente. Eso explica por qué los sueños parecen tan reales.
Durante la fase REM, el cerebro genera mundos completos, con narrativa, con emoción, con lógica interna. Y tú los aceptas sin cuestionarlos, hasta que despiertas. Pero, ¿y si parte de lo que consideramos realidad también es construcción? La percepción del tiempo, por ejemplo, no es fija. En situaciones de peligro, el cerebro puede ralentizar la percepción temporal. Personas que han sufrido accidentes describen cómo todo parecía ir en cámara lenta. No es que el tiempo cambiara, es que el cerebro procesó más información por segundo. Eso da la sensación de expansión temporal. El cerebro puede alterar la experiencia del tiempo, puede alterar la percepción del dolor, puede alterar la percepción de la identidad. Hay casos documentados de personas que tras lesiones cerebrales cambiaron radicalmente de personalidad, valores, preferencias, comportamiento moral. Si una lesión puede alterar quién eres, entonces la identidad no es algo fijo, es un patrón eléctrico. Y eso es profundamente inquietante, porque significa que lo que llamas yo es actividad neuronal organizada y puede cambiar. El cerebro también puede entrenarse. La neuroplasticidad permite crear nuevas conexiones durante toda la vida, aprender idiomas, modificar hábitos, superar traumas, reestructurar respuestas emocionales, pero requiere repetición, atención, intención. El cerebro es moldeable, pero no infinito. Tiene límites energéticos, tiene límites estructurales, y aún así, sigue siendo la estructura más compleja que conocemos. La pregunta no es cuánto usamos. El famoso mito del 10% es falso. Usamos prácticamente todo el cerebro. La verdadera pregunta es, ¿cuánto podemos entrenarlo? ¿Hasta dónde puede expandirse su rendimiento? Estudios en memoria muestran que con técnicas adecuadas, personas normales pueden multiplicar su capacidad de recuerdo varias veces. No porque tengan un cerebro diferente, sino porque aprendieron a usarlo mejor. Lo mismo ocurre con la atención, con la regulación emocional, con el autocontrol. El cerebro no es estático, es un sistema dinámico y tú influyes en él constantemente. Cada pensamiento refuerza circuitos. Cada hábito consolida rutas neuronales. Cada repetición fortalece conexiones. Literalmente te estás reconfigurando a ti mismo cada día. La cuestión es si lo haces de forma consciente o automática. Porque si no decides tú, decidirá el entorno. El cerebro puede ser una herramienta de expansión o una fábrica de miedo. Puede generar creatividad extraordinaria o ansiedad paralizante. Puede construir realidades funcionales o distorsionadas. El límite del cerebro humano no está definido por un número. Está definido por entrenamiento, contexto y biología. Pero algo es seguro. Tu experiencia del mundo no es el mundo. Es la interpretación que hace tu cerebro. Y eso significa que la frontera entre realidad y percepción no es tan sólida como creemos. La próxima vez que pienses que algo es imposible, recuerda esto. El órgano que está evaluando esa posibilidad es el mismo que puede superarla. Si te interesa entender cómo funciona la mente humana en sus límites extremos, suscríbete a Crazy World Facts, porque los mayores misterios no están en el espacio. Están dentro de tu cabeza y apenas estamos empezando a comprenderlos.